queremos encontrar el volumen del sólido obtenido al rotar la región limitada por, y es igual a la potencia de 2x más 1, graficada aquí en azul. X es igual a 0, que es el eje y x es igual a 0.8, que es esta línea vertical aquí, y esta región se gira alrededor del eje y, entonces esta región azul aquí es la región limitada. Si giramos la región alrededor del eje y, crea este sólido aquí, y nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido. Debido a que tenemos una función de x y un eje vertical de rotación, usaremos el método SEL para encontrar el volumen donde el volumen es igual a 2pi veces integral de p de x multiplicado por h de x. Integrado con respecto a x de a b, donde p de x sería la distancia desde el eje de rotación y h de x sería la altura. Para ayudarnos a establecer esta integral, dibujaremos un rectángulo representativo, que si se girara sobre el eje y nos daría una concha del volumen, y al dibujar el rectángulo con el método de concha. El rectángulo siempre es paralelo al eje de rotación. Entonces, un rectángulo podría verse más o menos así, si giramos esto sobre el eje y, nuevamente, nos daría una concha del volumen. Para visualizar esto, aquí hay varias capas que podrían usarse para aproximar el volumen de nuestro sólido. Observe aquí, si aumentamos el número de capas, el volumen de las capas se acercaría al volumen del sólido. Entonces, si n es el número de proyectiles, y tomamos el límite cuando n se acerca al infinito de esta suma, esto es lo que nos da nuestra integral definida. Entonces, mirando este rectángulo de nuevo, observe cómo el ancho del rectángulo sería delta x. Es por eso que nos integramos con respecto a x, y luego esta longitud aquí sería p de x, y notamos cómo p de x sería simplemente x, la distancia a lo largo del eje x. Y luego h de x, la altura, sería esta longitud aquí, que es el valor de la función dada por, y igual a la potencia de 2x más 1. Entonces h de x es igual a 2x más 1. Y estaríamos integrando de 0 a 0.8. Y por lo tanto, el volumen es igual a 2pi veces la integral de, nuevamente, p de x veces h de x sería x veces la cantidad al 2x más 1. Integrado con respecto a x de 0 a 0.8. Ahora, vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Avancemos y distribuyamos, para que tengamos c en 2x más x. Sigamos adelante y escribamos esto como dos integrales separadas. Tendremos que aplicar la integración por partes para integrar la integral de x veces e al 2x. Así que tendremos 2 veces pi, tendremos la integral de c al 2x. Más la integral de x. Of x. Entonces, nuevamente, esta integral aquí requerirá integración por partes y para su revisión, la fórmula se da aquí. Entonces, dejemos que u sea igual a x, y si dejamos que u sea igual a x, entonces 505 va a ser igual a e para el 2x 510. Entonces, diferenciaremos para encontrar el diferencial u, de modo que el diferencial u sea igual al diferencial x o 510, y ahora para encontrar v, integraremos ambos lados de esta ecuación aquí, y por lo tanto, v va a ser igual a la mitad del 2x. Observe aquí para integrar a la potencia de 2x 510, tendremos que realizar una sustitución de u, y tener un factor adicional de la mitad. Entonces ahora tenemos 2pi veces, tendremos v menos la integral de du, por lo que v sería la mitad de c a 2x menos la integral X e to the 2x minus the integral. de du. Bueno, du Well, v du sería la mitad del 2x. Y luego du es 510.
Y todavía tenemos más la integral de x 510. of x dx. Y ahora seguiremos y encontraremos estos antiderivados. Así que tenemos 2pi. Y tenemos la mitad c a la 2x. Nuevamente, para integrar aquí, tendremos que realizar una sustitución de u, donde u es igual a 2x. Y si u es igual a 2x, entonces el diferencial u es igual a 2 de x, dividiendo ambos lados entre 2, la mitad de u es igual a 510. Entonces escribimos esto como e para la u, tendremos un factor adicional de la mitad, por lo que sería menos un cuarto, e para el 2x. Y luego tenemos más x al cuadrado dividido por 2. Ahora evaluaremos esto en x igual a 0.8 y x igual a 0, luego encontraremos la diferencia, luego la multiplicaremos por 2pi. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, cuando x es igual a 0.8, tendríamos media veces 0.8 veces e a la potencia de 2 veces 0.8. Menos una cuarta vez e a la potencia de 2 veces 0.8. Y más 0.8 al cuadrado dividido por 2. Y luego, cuando x es 0, observe cómo este producto aquí sería 0. Aquí tendríamos menos un cuarto por e al 0, e al 0 es 1, entonces tenemos menos un cuarto. Y luego cuando x es 0, este término es 0. Entonces tenemos 2pi veces media veces 0.8. E a la, esto sería 1.6 potencia menos un cuarto e a la potencia de 1.6. Y luego 0.8 al cuadrado sería 0.64, entonces tenemos más 0.64 dividido por 2. Y luego tenemos menos un cuarto negativo, o más un cuarto. Y ahora iremos a la calculadora. Entonces tenemos 2pi veces la mitad, que es 0.5. Multiplicado por 0.8 veces e elevado a la potencia de 1.6. Raised to the power of 1.6. Y luego menos un cuarto o menos 0.25, e al 1.6. 1.6. Y luego más 0.64 dividido por 2. Y luego más un cuarto o más 0.25. Entonces el volumen aproximado sería 8.2495 unidades cúbicas. Cubic units. Volviendo a la primera diapositiva, si giramos esta región delimitada alrededor del eje Y, se formaría este sólido y el volumen de este sólido es de aproximadamente 8.2495 unidades cúbicas. Y encontramos este volumen usando el método de Cell. Espero que hayas encontrado esto útil.